Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de fundamentos. En el último video nosotros hablamos de las primeras dos cosas que podemos hacer para ser iluminados o que Dios nos hable, el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra de Dios. Entonces continuamos con la tercera y cuarta razón en este video. Uno de los problemas que las iglesias se enfrentaban en el Nuevo Testamento, al cual este problema Pablo se dirigió en varias de sus cartas, habían muchos maestros falsos que estaban torciendo las palabras de las Escrituras para acomodar a su propia agenda. Y sigue pasando este problema el día de hoy en muchas iglesias, y algunas veces hay cristianos que no interpretan la palabra o los versículos de los pasajes de Escritura de una manera correcta. Entonces hay algunos procedimientos que nosotros necesitamos conocer para poder reconocer un maestro falso, o también para nosotros personalmente interpretar la Biblia de una manera correcta. Entonces vamos a hablar en este video acerca de las 7 reglas para seguir para interpretar la Biblia de una manera correcta. La próxima razón, hablando de estas 7 reglas, necesitamos manejar la palabra de Dios acertadamente. Necesitamos manejar la palabra de Dios acertadamente. En 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y después dice que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la primera regla es que la fe y el Espíritu Santo son necesarios para una interpretación apropiada. La fe y el Espíritu Santo son necesarios para una interpretación apropiada. En 1 de Corintios, el capítulo 2, versículo 14, dice Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hablando del hombre natural de una persona que no es salva, no es creyente. Porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia es un libro espiritual. Para entender la Biblia, uno necesita tener una relación con el autor de la Biblia. Y en los videos pasados hablamos de que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró por medio de escritores, hombres escritores, para darnos la Biblia. Entonces, la fe y el Espíritu Santo son necesarios para entender la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual. Próximo, regla número 2. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Esto es algo bien práctico que los puede ayudar a entender la Biblia. Le voy a dar un ejemplo para hablar, enseñar esta regla. En Marcos, el capítulo 4, los primeros 9 versículos, encontramos la parábola del sembrador. Cristo está contando una historia terrenal para enseñar una verdad celestial. Pero cuando usted lee esta parábola del sembrador, un hombre natural, sin el entendimiento del Espíritu Santo, sin la ayuda del autor, el Espíritu Santo, no entiende estas parábolas de Cristo, porque está enseñando una verdad espiritual. Ahora, ¿qué quiero decir con la Biblia se interpreta a sí mismo? Si usted lee en el versículo 10 de Marcos, el capítulo 4, se los voy a leer, dice: cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y después Cristo le pregunta: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y si usted sigue leyendo nuestros versículos, Jesús le explica en detalle
a estas personas cercanas a él y a los 12 discípulos que él quería enseñar qué significaba prácticamente esa parábola. Entonces, muchas veces, cuando usted esté leyendo un pasaje de escritura y no entiende ese pasaje, si usted sigue leyendo, muchas veces la Biblia se interpreta a sí mismo. Eso pasó vez tras vez en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que seguimos a la próxima regla. Regla número 3. Necesitamos comprender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Un error que muchos cristianos que yo veo que están cometiendo el día de hoy es que queremos completamente despojarnos, olvidar el Antiguo Testamento. Y decimos, bueno, como somos cristianos bajo el pacto del Nuevo Testamento, bajo la gracia de Jesús, porque Él murió por nosotros, ahora estamos en este pacto nuevo, entonces el Antiguo Testamento no aplica a nuestra vida, y eso es un gran error. Cuando nosotros separamos, no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Necesitamos comprender ese pacto antiguo de Abraham a la luz del Nuevo Testamento. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento Jesús nos enseñó en los evangelios que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Bueno, vamos a encontrar que las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento reflejan las verdades o los principios que Dios su Padre estaba dándole a su pueblo en la ley de Moisés. Porque recuerden, el mismo autor que escribió el Antiguo Testamento es el mismo autor que escribió el Nuevo Testamento. Entonces, con ese ejemplo, el gran mandamiento se halla en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, hallamos el mismo mandamiento, el gran mandamiento, que Jesús también enseñó en el Nuevo Testamento. Necesitamos comprender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Yo he encontrado, hasta en mi vida personal, he encontrado que cristianos que dicen, bueno, no tenemos que hablar del Antiguo Testamento porque eso no aplica a mi vida, es porque no conocen el Antiguo Testamento. Los últimos 2 años me casé, mi esposa y yo cuando nos casamos, comenzamos a leer la Biblia cronológicamente en orden histórico. Entonces hemos estado en los últimos 2 años, estamos leyendo la Biblia de una manera despacio, estamos tomando nuestro tiempo para entenderla apropiadamente y hablamos de lo que aprendemos y la estudiamos en detalle. Entonces ahorita apenas estamos en el libro de 2 Samuel, estamos terminando ese libro. Pero hemos encontrado que casi todas de las verdades que enseña Jesús en el Nuevo Testamento, Dios su Padre ya las había dado en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos completamente desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque esas verdades y principios todavía aplican a nuestra vida el día de hoy, porque recuerde, fueron escritas por el mismo autor, el Espíritu Santo. Regla número 4. Necesitamos comprender los pasajes que no son claros a la luz de los pasajes que sí son claros. Hay más pasajes claros en la Biblia que pasajes que no son claros, pero muchos cristianos cometen el error que se empiezan a enfocar, empiezan a tratar de discernir esos pasajes que no son claros en vez de enfocarse en la multitud de pasajes que sí son claros. Y debemos de usar esos pasajes que son claros, como el blanco y negro, para ayudarnos a interpretar esos pasajes que son, podemos decir, grises, que no son claros. Uno de mis profesores en la universidad dijo algo que siempre se me quedó en mi cabeza. Dijo, no te pierdas en las áreas grises de la Biblia, sino enfócate
en las áreas que son claras, blancas y negras. Entonces, no se pierda, como muchos cristianos hacen, en estos pasajes que no son claros, pero sino use los pasajes que sí son claros para interpretar esos pasajes que no son claros. Y hablando de, siguiendo ese pensamiento, vamos a la regla número 5, necesitamos comprender las palabras y versículos de las Escrituras a la luz de su contexto, La palabra contexto es algo bien importante cuando estudiamos e interpretamos la Biblia. Cuando interpretamos un pasaje o un versículo, necesitamos tomar en cuenta todo el contexto, porque recuerde, la Biblia no fue escrita en el español castellano. La Biblia fue escrita en el arameico, en el hebreo, esos dos lenguajes, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en el griego antiguo. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos regresar al lenguaje original, algunos pasajes, para entender el pasaje apropiadamente. Regresaré a ese punto, pero también para tomar en cuenta todo el contexto cuando estamos interpretando la Biblia. Usted se puede hacer varias preguntas para tomar en cuenta el contexto. Una pregunta que se puede hacer es, ¿quién es el escritor del libro? ¿Quién es el escritor humano? Puede ser Mateo, puede ser Marcos, puede ser Lucas o Pablo en el Nuevo Testamento. Tome en cuenta, haga la pregunta, ¿quién es el escritor humano? También, ¿a quién se lo está escribiendo? Por ejemplo, cuando Pablo escribía sus cartas, él escribía sus cartas a los cristianos que estaban en ciertas ciudades, ciertas iglesias en ciudades del mundo antiguo. Después, ¿cuándo? Haga la pregunta, ¿cuándo ese escritor está escribiendo lo que está escribiendo? ¿En qué etapa de la historia humana? El mundo antiguo es muy diferente que nuestro mundo moderno. Tiene que tomar en cuenta cuándo estaba escribiendo y por qué lo estaba escribiendo. Por ejemplo, cuando estamos interpretando las epístolas pastorales, que Pablo está escribiendo estas cartas a iglesias. Bueno, tenemos que entender por qué está escribiendo esas cartas, porque habían tantos problemas y pecado espiritual en estas iglesias, que pasan también el día de hoy, porque no hay iglesia perfecta. Entonces, haga la pregunta, ¿quién lo está escribiendo? ¿Quién es el autor el escritor humano? ¿A quién se lo está escribiendo? ¿Cuándo lo está escribiendo? Y eso le ayuda a usted a entender el contexto. Ahora, regresando, a veces necesitamos tomar en cuenta cuál es el lenguaje original para interpretar algunos pasajes específicos. Le voy a dar un ejemplo. En Lucas, el capítulo 14, versículo 26. Si usted lee este versículo solamente y lo aísla de todo el pasaje, todo el contexto del resto del capítulo, le voy a leer las palabras que Jesús dijo. Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si yo leo este versículo solamente, únicamente este versículo, no leo el resto del capítulo, no tomo en cuenta el contexto, quién lo está escribiendo, en qué lenguaje lo está escribiendo, a quién lo está escribiendo, entonces yo puedo interpretar ese versículo y decir, bueno, yo necesito aborrecer a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia, si no, no puedo seguir a Jesús. Necesitamos entender, recuerde, en qué lenguaje fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego antiguo. Si usted regresa al lenguaje original, va a encontrar que esa palabra aborrecer significa en el griego antiguo amar menos. Amar menos. Entonces lo que Jesús está diciendo es que nosotros, para ser su discípulo, necesitamos amarlo a Él más que a nuestro padre, más que a nuestra madre, más que a toda nuestra familia. Necesitamos amarlo a Él primeramente. Él necesita ser la prioridad en nuestro amor, en nuestro corazón. ¿Qué es el gran mandamiento, verdad? Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Pero si yo no sigo esta regla adecuadamente, entonces no voy a interpretar
este pasaje de escritura de una manera correcta. Entonces, contexto es bien importante. Regla número 6. Necesitamos comprender los pasajes históricos a la luz de los pasajes doctrinales. Vamos a regresar a hablar del Antiguo Testamento. Recuerdo que yo, cuando comencé a seguir a Cristo y comencé a leer mi Biblia, y de veras comencé a enfocarme y crecer mi relación con la palabra de Dios, me molestaban varias cosas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿por qué Dios dejaba a David y a Salomón y a los judíos tener varias esposas en vez de una esposa, verdad? Pero después tenemos que entender, el contexto. Dios no nos fuerza, ¿verdad?, a seguir sus mandamientos. Dios no nos pone una pistola a la cabeza y nos dice, tienes que seguir mis mandamientos, si no, no te voy a amar. Si no, no puedes ser salvo, no puedes ser un cristiano, no puedes ser mi hijo, ¿verdad? Cuando nosotros somos hijos, aunque desobedecemos a nuestros padres todavía nos aman. Mi papá me ama, aunque yo lo obedezca o no, voy a seguir siendo su hijo, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender esos pasajes históricos a la luz de los pasajes doctrinales. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver un pasaje doctrinal en Génesis, el capítulo 2, versículo 24. Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice este versículo, Dios dijo, y se unirá a sus esposas, a sus mujeres, a varias mujeres. No, Dios creó el matrimonio desde el principio para que sea entre un hombre y una mujer, no varias mujeres. Entonces David y Salomón estaban en desobediencia al mandato que Jesús o que Dios había dado en el principio, en Génesis el capítulo 2. Por eso, David y Salomón tenían varios problemas, muchos problemas matrimoniales y familiares. ¿Por qué? Porque no siguieron el orden o el mandato que Dios les dijo desde el principio. Después en Deuteronomio, el capítulo 17, versículo 17, Dios dijo, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Eso es un mandato de Dios en la ley, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón, su corazón se desvió de Dios. ¿Por qué? Por todas sus esposas, todas las mujeres que él tenía que adoraban a dioses y a ídolos falsos, ¿verdad? Entonces, necesitamos comprender esos pasajes históricos, especialmente del Antiguo Testamento, a la luz de pasajes doctrinales. Solo porque un cristiano, un hombre o una mujer en la Biblia cometieron errores, pero Dios todavía obró a través de su vida por su gracia y su misericordia, no significa que está bien nosotros el día de hoy cometer esos mismos errores y pecados. Necesitamos interpretar y comprender esos pasajes históricos a la luz de pasajes doctrinales, de verdad. Y la última regla, regla número 7, necesitamos comprender nuestras experiencias personales a la luz de las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a usar otro pasaje como ejemplo. En Romanos, el capítulo 13, versículo 8. Si yo leo este versículo y leo, no debáis a nadie nada, no estar en deuda. So vamos a decir que yo leo este pasaje y yo voy y pago todas mis deudas de tarjetas de crédito. Eso es algo bueno, salir de deuda. Eso es un principio, una verdad bíblica. Pero ahora vamos a decir que entonces yo agarro este versículo y voy a predicar en la iglesia o enseñar a otros cristianos y digo, las tarjetas de crédito son del diablo. Las tarjetas de crédito son pecado porque son deuda. Bueno, esa es la cosa. En Romanos 13, versículo 8, Pablo dice, no tengáis tarjetas de crédito porque son pecado. No, porque ¿qué tal si otro hermano en Cristo
tiene el carácter y la disciplina personal para tener una tarjeta de crédito, pero manejarla debidamente y pagarla todos los meses y después agarrar puntos o ¿verdad? Esos bonos que dan de efectivo regreso por usted usar su tarjeta de crédito. No es la tarjeta de crédito que es pecado. La Biblia está hablando de no tener deuda, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros interpretamos la Biblia de acuerdo a nuestras experiencias personales en vez de interpretar y definir nuestras experiencias personales de acuerdo a la Biblia. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con eso, de comprender nuestras experiencias personales a la luz de las Escrituras. Y cuando yo tengo una experiencia personal, cuando el Espíritu Santo me habla y Dios obra en mi vida y yo tomo un paso en mi fe, simplemente porque yo tomé ese paso en mi fe de una manera práctica, no significa ahora que necesito forzar a mi hermano o hermana en Cristo a seguir el mismo paso de la misma manera. Eso es el legalismo. Entonces necesitamos tener mucho cuidado acerca de eso. Y últimamente, regresando a la lección original, después de estas 7 reglas, la cuarta cosa que necesitamos hacer para ser iluminados por el Espíritu Santo en leer nuestra Biblia y crecer en nuestra vida personal y espiritual, necesitamos estudiar la palabra de Dios diligentemente. Necesitamos tener mucha diligencia en estudiar y leer la Biblia y crecer en nuestra vida espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, primero, sea paciente con usted mismo. Usted necesita entender que crecer en su relación con Dios, en su vida espiritual, alcanzar esa madurez espiritual, es un proceso. Es un proceso de muchos pasos y tómelo un paso a la vez. Cuando usted lea su Biblia, pídale a Dios que le enseñe, que le dé el discernimiento cómo yo ahora puedo aplicar lo que estoy aprendiendo en mi Biblia a mi vida personal. ¿Qué cambios necesito hacer en mi carácter, en mi persona? ¿Qué paso necesito tomar en mi fe, prácticamente hablando? Pero sea paciente con usted mismo y también sea paciente con otras personas alrededor de usted. Muchas veces he hablado con cristianos que están creciendo, pero están frustrados porque tal vez su cónyuge, su esposo o su esposa no están creciendo espiritualmente como usted está creciendo espiritualmente. Bueno, primero Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que no dejemos a nuestro esposo o esposa por razones espirituales si ellos no son creyentes, pero que ellos pueden ser santificados por nuestras creencias y usted puede ser un testimonio personal a su cónyuge de la fe, de la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero recuerde, en lo que usted estaba creciendo en su vida espiritual, Dios nuestro Padre tenía mucha misericordia y gracia y paciencia con nosotros, y nosotros de la misma manera necesitamos ser pacientes con esas personas alrededor de nosotros. Tal vez sean nuestras amistades, tal vez sean nuestros familiares, tal vez sean nuestros hijos. Necesitamos tener paciencia con ellos como Dios tuvo paciencia con nosotros y que tanto nos esperó para que nosotros le diéramos tiempo a Él en nuestra relación personal con Él. Eso es algo que yo he pasado en mi vida personal también. También hable con personas alrededor de usted acerca de lo que Dios está haciendo en su vida, en su relación con Él. Hable con ellos acerca de lo que usted está aprendiendo en su palabra. Yo tengo muchos amigos que son mis mejores amigos, que cuando hablamos por el teléfono cada mes o cada cuantas semanas, hablamos de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón por medio de su palabra. Nosotros compartimos el uno con el otro de lo que leemos en la Biblia, lo que estamos aprendiendo, lo que Dios está haciendo. Si usted tiene un cónyuge, hable con su cónyuge acerca de lo que Dios está haciendo en su vida personal, en la palabra de Dios. Mi esposa y yo salimos en una cita y no hacemos nada, apagamos nuestro teléfono, lo ponemos en silencio, salimos a una cafetería, nos tomamos un café y
leemos nuestras notas que escribimos de lo que estamos aprendiendo en nuestra Biblia. A mí me gusta tomar notas en mi computadora, ella lee mis notas, a ella le gusta tomar notas en una libreta, yo leo sus notas de lo que Dios está haciendo en el corazón de ella y lo que Dios le está enseñando a ella en la Biblia. Eso nos ayuda en nuestra relación. Hemos estado haciendo eso cada semana o cada otra semana desde que comenzamos a citar. Y eso es una cosa que nos ha ayudado más que cualquier otra cosa en nuestra relación espiritualmente hablando.